Quiero decirle, además de darle la bienvenida a todos, como hice recién, que la exposición, esta exposición de Lidia es la tercera de un hilo temático en el foro para el día después que ha centrado nuestra atención en un tema importante que es el impacto de la llamada cuarta revolución industrial producirá y está produciendo en nuestra sociedad. Previamente a esta reunión, en los 2 lunes anteriores, muchos de ustedes estuvieron presentes, hemos escuchado a expositores destacados también que nos permitieron conocer la mirada de las pymes sobre este proceso y nos alertaron sobre los riesgos fiscales de la economía digital. Además, con anterioridad a esas exposiciones, el foro ya había creado 2 puntos de encuentro que tienen relación con esto. Uno sobre teletrabajo y otro sobre las empresas de plataforma. La inteligencia artificial, una pequeña introducción de orden general que contextualiza desde el foro la exposición de Lidia. La inteligencia artificial constituye una pieza central de la cuarta revolución industrial. Junto a su hermana, la robótica, son la punta de un iceberg destinado a modificar sustancialmente las formas y los actores tradicionales en la producción y en la distribución de bienes y servicios. En nuestro país, esta revolución impactará esencialmente en la gestión de las pequeñas y medianas empresas y en los trabajadores y en sus organizaciones. Las pymes verán cómo se multiplica el número de empresas de dimensión global que basan su organización en sistemas informáticos de inteligencia artificial para la asignación de tareas y el control de los trabajadores que las realizan. Reconociendo los eventos de la realidad, aprendiendo de ellos y modificando automáticamente la asignación y control de tareas en función de los objetivos genéricos con los que fueron creados sin intervención humana y aplicando sus propios criterios de optimización. Globo y Uber, son 2 ejemplos que nos vienen a la memoria inmediatamente, son en realidad emergentes de una modalidad empresarial que tiene enormes posibilidades de extenderse al conjunto de las tareas de gestión, tanto en el ámbito privado como en el público. Los trabajadores verán el proceso desde otro ángulo. El objetivo empresarial de maximizar ganancias a partir de la reducción de costos de los denominados recursos humanos, tradicionalmente asignado a los gerentes de personal o de recursos humanos, palabra horrible, son humanos pero no recursos, se irán concretando casi inadvertidamente dentro del insondable ámbito de la inteligencia artificial, un ámbito plagado de códigos incomprensibles para los trabajadores y para sus delegados, que ya no tendrán una persona con la que negociar o pelear sus derechos, mientras que las decisiones sobre su vida y su trabajo se suceden, acercando más y más la relación laboral al ideal empresario de costo cero. La mutación a esta modalidad operativa de las actuales formas de gestión de las organizaciones encuentran un aliado formidable en el teletrabajo. Aislado del resto de compañeros, vinculados tan solos con el superior que le imparte las instrucciones, el teletrabajo modifica las condiciones laborales y controla su trabajo. Los teletrabajadores y teletrabajadoras reproducen las condiciones de los chicos y las chicas en bicicleta que hoy se juegan la vida muchas veces en la calle para ganar su sustento. La probabilidad que ese superior que ellos ven a través de la pantalla sea un procedimiento de inteligencia artificial crece en la misma medida que se difunden las ventajas económicas de su utilización en los sectores públicos y privados, los sectores empresarios e incluso en algunos funcionarios. En ese contexto es que invitamos al ingeniero Lidia Cerati, una persona de gran experiencia y de gran calidad humana, que para nombrar algunas de sus cosas, además de lo que decía el flyer, que es miembro de la mesa ejecutiva del Copitec, que es consultora experta en TIC 4.0 en el MINSIP, y que es editora de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica, un medio que se encarga de estos temas,
Lidia es ingeniera electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UBA, la facultad de la Universidad Pública. Ha sido recibida también en su momento como ingeniera en telecomunicaciones en la Escuela Superior Técnica, en una beca Entel, donde ha trabajado, y es máster en Administración Pública y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Ha tenido diversos cargos docentes, como profesora en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Belgrano. Quizás Lidia le vamos a esperar a que nos hable de los mitos y verdades de la inteligencia artificial y posiblemente nos ayude a encontrar respuestas a las preguntas: ¿una herramienta perfecta de control social o el fin del trabajo? ¿O es una ayuda a la calidad de vida de los pueblos? Bueno, para responder esas preguntas es que le pedimos a Lidia que tome el micrófono y nos conteste si se anima a todo lo que le pregunto. Lidia, el micrófono es tuyo y la atención de todos nosotros también. Bien, con esta imagen de un ser humano que le da vida a un ser artificial, lamentablemente, por supuesto, es la mano de un hombre y como se vestía antes, ¿no? De ejecutivo, con camisa y saco. Bien, pero tenemos la imagen de que es el ser humano el que le da vida a la inteligencia artificial. Esta imagen es importante que la recordemos porque eso es así a través de todo el desarrollo de la tecnología. Es el fundador de todas las tecnologías, o sea que el poder es humano y hay que garantizar eso. Bueno, antes de ir a algunos asuntos, vamos a revisar que en la historia de la informática, más de una vez hubo idea de que el ser humano quedaba superado por las máquinas. Esta es la portada de un libro del año, bueno, en español, y aquí estaba en el 68, el libro es del 65, es de Kaufman, y se llama Los cuadros y la revolución informática. Se refería a la introducción de aquellas máquinas grandes, organizacionales, corporativas, y bueno, ellos creían que con la introducción de la computadora iban a quedar anulados en cuanto a su posibilidad. Los cuadros son los ejecutivos, los que dirigen las empresas. Bien, bueno, la paradoja de la inteligencia artificial se refiere a innovaciones que en un momento parecían señales de inteligencia casi humana, pero poco a poco se han convertido en pruebas superficiales hasta perder el privilegio de considerarse siquiera como inteligencia artificial. Bien, vamos a volver sobre este tema, que es lo que dice Francisco al cardenal Turkson con motivo de la Conferencia Internacional de Populorum Progressio a Laudato Si de noviembre del 2017, que son los conceptos del lugar que ocupa la tecnología y los riesgos respecto a las voluntades de poder, dominio y manipulación sobre los pueblos. Bien, vamos a recorrer muy rápidamente la historia de la inteligencia artificial para poder entender y poder responder los interrogantes que había. Este es uno de los primeros indicios, que es de Ashby, el psiquiatra, Proyecto para un Cerebro. En ese momento se buscaba una línea conductista, es decir, una línea de fusión entre la informática y la psicología de la conducta para poder tener un homeóstato, es decir, una máquina que tuviera las capacidades que tienen los seres vivos de autorregularse. Proyecto para un Cerebro, un nombre realmente nada tímido, y acá entramos a la breve historia de enfoques de la inteligencia artificial. Esta es una historia muy corta, que está recorrida por la idea de prolongaciones, que nos dice por primera vez Marshall McLuhan, muy posteriormente a este nacimiento de la inteligencia artificial, más o menos por cerca de los 70, 67, 68. Que es, él es famoso por The Media y The Message, es decir, los medios son el mensaje, pero este librito en donde habla de las prolongaciones por primera vez,
se llama, el medio es el masaje, que en la vida de estos días realmente en la Argentina lo tenemos muy claro. Bien, las prolongaciones son, por ejemplo, la rueda a la continuación del pie, la ropa a la continuación de la piel, el telescopio a la continuación del ojo. Habíamos mencionado Ashby del 1952. En el 56 McCarthy hace una conferencia de informática más psicología cognitiva para crear máquinas capaces de emplear el lenguaje, que hoy lo tenemos por lenguaje natural, de aprender, que lo tenemos por machine learning, y de razonar creativamente. Pero este camino de imitar al cerebro a través del desarrollo de una máquina que emulara su conducta, no prosperó. No obstante, estos primeros creadores, McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon, en 1955 decían que cualquier elemento de la inteligencia descrito de manera precisa se puede emular en una máquina. Ese era el concepto base que tenían estos iniciadores de la IA. Tiene Jorge un recuerdo de una visita de Marvin Minsky a la Argentina. Bueno, el optimismo generalizado decayó y recién a partir de los 80 hubo sistemas expertos. El caso clave es la Deep Blue de IBM de 1996, que le gana a Kasparov. Y luego estos sistemas expertos se usaron en logística, minería de datos, diagnósticos médicos, y se caracterizan por abarcar todas las variables que puede tener un juego, una actividad, etcétera, y en forma experta desarrollarla. Esto también tuvo su fin, y desde los años de 2010 en adelante se van perfeccionando las redes neuronales que ya existían desde los 80. El caso paradigmático es el AlphaGo de DeepMind, que esto es Google, en 2017, que gana al Go. Este juego en el Go es mucho más abierto que en el caso del ajedrez, y realmente lo consigue a través del aprendizaje previo y luego la aplicación a los casos del juego. Y esto es lo que nos más sorprende actualmente sobre la inteligencia artificial. En los últimos años se la ve como complemento y no sustituto de la inteligencia humana. Eso es importante tenerlo claro. Yo participo de esa concepción, digamos. A mí no me importa si la máquina puede hacer algunas cosas mejor que el ser humano. Lo que sí me importa es que las razones de poder por las que se amparan en la inteligencia artificial y no son la inteligencia artificial, no puedan avanzar sobre las personas. Estas redes neuronales se pudieron conseguir cuando se pudo tener acceso y recolección masiva de información, se llama Big Data en general, que es una de las claves de la posibilidad de las plataformas y de otros recursos. Se mejoran los algoritmos de las redes neuronales. La inteligencia artificial es necesaria en el acceso y recolección masiva de información, porque siendo tan masivo, no hay, a través de los métodos tradicionales, manera de hacer la analítica que permite hacer la minería de los datos, sin tener recursos veloces como los de la inteligencia artificial. Bien. En tecnología se usa bastante el estudio de la evolución de las expectativas respecto de las tecnologías, y como una especie de tranquilidad relativa para todos nosotros, acá tenemos una zona de altas pendientes crecientes, que es donde están concentradas casi todas las componentes de la inteligencia artificial que despiertan temor y reparo. Normalmente esto ocurre en todas las tecnologías. Hay una etapa de alta expectativa, luego una etapa de desilusión, una etapa en donde se empieza a alumbrar lo productivo, la posibilidad de aplicarlo, y bien.
y una situación de productividad normal como cualquier otra tecnología anterior. Casi todo lo que nos preocupa está acá, todavía no bajó. Algunas cosas que sí están más disponibles, por ejemplo, los vehículos autónomos, que más adelante vamos a ver en qué consiste esa autonomía muy rápidamente. El lenguaje natural, por ejemplo, el GPT-3, que hay tantos videos de las respuestas que se le hacen preguntas y responden, porque son sistemas que tienen la capacidad de entender la palabra hablada y de responder. Esto está recién empezando la carrera de la desilusión. Y bien, casi todo lo que nos preocupa está acá. No digo que estemos tranquilos, pero, digamos, tenemos posibilidad de hacer lo que hay que instrumentar. Nosotros venimos y estamos todavía en una pandemia, en donde, respecto de la pregunta que también formuló Jorge, y que se había acá en el foro tantas veces se planteó, esta es una de las aplicaciones que ayudan, la 1 y la 2. La primera son las redes que permiten reconocer imágenes, lo mismo que en Facebook, cuando te reconocen la cara, se llaman convolucionales, estas redes complejas, y en este caso analizan las radiografías de tórax y las tomografías computadas de pulmones, ya que el COVID afecta el SARS, digamos que es el virus de la que genera la pandemia, produce unas imágenes pulmonares muy diferentes de lo que son las neumonías comunes. Entonces, en una situación de mucha gente, de atención, es rápido y es accesible. Bien, ¿hay vulnerabilidades? Sí. Los papers que están en Science y las recomendaciones que han salido para las entidades de regulación de salud, que en Estados Unidos es la FDA, exigen validación, ponen estándares, etc. Otro uso de los buenos permite hallar atajos para la vacuna. Normalmente desarrollar una vacuna lleva mucho tiempo. Las predicciones que pueden hacerse con ayuda de la inteligencia artificial de las estructuras de proteínas. No se puede hacer una vacuna sin conocer la estructura de la proteína del virus. Digamos, hay aplicaciones para eso. Y la tercera, que es la que también nos ayuda y también nos preocupa, que se suele llamar la biovigilancia. Había una consulta previa a esta charla acerca de uno de los autores, Byung-Chul Han, que es surcoreano, que ha escrito este año bastante desde la pandemia sobre este tema de la biovigilancia, es decir, una vigilancia de la gente orientada a su bien, a protegerla de la pandemia, donde mide la temperatura, se puede controlar el distanciamiento, pero también representa una violación del espacio individual, ¿no es cierto? Si te están mirando cuán cerca estás de otra persona y todo, eso ha generado muchísima preocupación. Bueno, algunas aplicaciones extendidas que todos conocen, algunas las mencionamos, como las redes convolucionales, el reconocimiento de imágenes, con el ejemplo de las redes sociales, el reconocimiento de voz que ya mencionamos, la conversación, los bots, que vos podés hablar y te contesta con bastante sorprendente, ¿no? La capacidad que hay de respuesta de estos sistemas. Realmente tienen aspectos muy groseros y errores, pero digamos para el común, las respuestas tienen como su coherencia. La redacción y la traducción a través de este otro tipo de redes neuronales, que en idiomas como el inglés, por ejemplo, en donde realmente lo que ocurre viene atrás de todo el resto de la frase, permite ir guardando, etc. Y por eso han mejorado los sistemas de traducción automática, que no reemplazan tampoco al traductor, ¿no? Digamos, se puede hacer un libro con traducción automática, pero, digamos, las traducciones, la belleza del lenguaje, los significados, salen del trabajo de las personas. Bueno, el plegado de proteínas, ya vimos, en la salud, las imágenes, etc. Y los vehículos automatizados, que tienen sensores, actuadores, radar, geolocalización. Realmente, como decía Jorge,
en este tema de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial es un auxiliar de identificación y de velocidad para unir todas las señales de los diferentes dispositivos y software que hay en los sistemas. Prometí el tema de vehículos, no lo vamos a ver en detalle. La Sociedad de Ingenieros de Automoción establece 6 niveles. El nivel 0 es sin automatización. Y solo vamos a mencionar el último, el 5, que es automatización total, sin volante, sin pedales, sin mandos. Y las rutas, para que funcione, tienen que tener capacidades de comunicación. O sea, hay bastante fantasía, bastante mito en las noticias, muchas veces como que por rutas normales, se han hecho pruebas en rutas normales, obviamente, pero digamos está previsto para una comunicación entre vehículos y una comunicación entre el vehículo y la ruta. Todas las demás, de 1 a 4, de los niveles, de los 5 niveles, son con conductor humano, digamos, no se puede prescindir del conductor humano. Bien. ¿Qué pasa cuando no funciona la inteligencia artificial? ¿Por qué causas puede provocar problemas? Bien. Uno es la privacidad. Eso vimos solamente en el caso de la vigilancia por la pandemia y otro tipo de vigilancias, como las que todos estamos acostumbrados de que un día llevamos una comunicación a través del celular y después nos empiezan a llover ofertas relativas a los productos o las cosas que se buscaban. De hecho, además con la posibilidad de hacer verbal que tienen, muchas veces mientras se conversa en una habitación se pueden registrar estas cuestiones. Los términos y condiciones que nadie lee dicen que el uso que se va a hacer de los datos personales es un uso agregado, no un uso personalizado identificando a la persona, pero realmente si ya el abuso comercial lo ves, que no es preciso, digamos, lo que pone también un límite en lo que se puede conseguir con la inteligencia artificial. Quiero aclarar que la broma esa de la pizzería, en donde Google sabe todo y le dicen cuál es la pizza que consume, etcétera, es una broma tomando las cosas que podrían llegar a ocurrir de avanzar, ¿no es cierto? Bueno, cuando los problemas son, por ejemplo, el sesgo es una característica humana, o sea, la inteligencia artificial no agrega ningún sesgo. En el caso de Estados Unidos, si están sesgados las personas de color, obviamente es que el programador, el desarrollador, estaba sesgado. O la base de datos con la cual se entrena a la inteligencia artificial está sesgada. Estas redes neuronales se entrenan primero con una cantidad de muestras de lo que se busca. Una vez entrenadas, que consiguen con esa base de entrenamiento, que tiene que ser muy alta, de una enorme cantidad de casos, después pueden aplicar a la realidad y hacer la identificación que tienen que hacer. Cuando en la base de entrenamiento, se entiende esto, ¿no? Hay una cantidad de casos, entonces te ponen la gente de color como delincuentes, está la gran cantidad, entonces obviamente la celda neuronal cuando identifica va a asociar con ese sesgo, porque es como fue entrenada, que la base de datos que tiene sesgo y la gente que desarrolla que tiene sesgo. Después, bueno, el uso de datos privados, esto es bastante serio. La Unión Europea muy recientemente rechazó que los datos personales de europeos puedan ir a parar a Estados Unidos. No toda la información, digamos, los datos personales. Es bastante revolucionario a pesar de ser parcial, ¿no es cierto? Pero recién ahora empiezan las reacciones por estos temas. Otros errores que puede haber son los de diagnóstico, que puede ser un error, puede haber intención en el desarrollador o estos sesgos, o puede haber
amenazas. Por ejemplo, un tipo de red neuronal que llama bastante la atención, que son las GAN, que son que pueden generar, son generativas estas celdas, son con las que se hacen los cuadros, las poesías, ese tipo de cosas se hace con este tipo de celdas. Bien, si delante de una imagen hay intencionalmente hay un elemento generativo que la deforma, la conclusión de la imagen va a ser errada. Digamos, como para dar una idea de las cosas que pueden andar y que pueden no andar respecto de el objetivo base que tiene el sistema, que no tiene por qué ser santo, ¿no es cierto? Estos son los errores respecto al diseño. Y cuando no funciona, lo que más nos importa acá son las consecuencias sociales, en las organizaciones, en el trabajo, lo que afecta a las personas. Alguien me consultó antes, me lo envió Jorge, qué pasaba con Byung-Chul Han, que es quien mencioné antes. Él sorprendió al mundo entero cuando empezó la pandemia hablando de guerra. Es una guerra porque el otro me puede contagiar. Entonces, él le dio ese carácter. Lo consideró muy nuevo, realmente antes estaba también la prevención respecto de los refugiados, etc. Y marca una diferencia entre Oriente y Occidente. En Oriente no solo China, sino también Corea y otros lugares, Japón, aceptan la vigilancia. Aceptan que pueda decir, bueno, usted estuvo cerca de fulano tal día en tal lugar, ¿no? Algo que en Occidente cuesta. Y como consecuencia, lo que él llama el panóptico digital, es decir, la vigilancia a través de los medios digitales, equivalente al panóptico de Foucault, que era físico, ¿no? El jefe con la gente, la cárcel, el lugar central, etc. Y bien, este autor, antes de la COVID, nos hablaba de una hiperculturalidad, de un hiperconsumo, de una violencia ambiental como consecuencia, y le llamaba a la sociedad del cansancio, una sociedad harta de consumir, y bien, sobre la cual cayó la pandemia, ¿no es cierto? Otro autor que es también muy citado, que es Harari, es un periodista, Homo Deus es uno de sus libros, por ejemplo, dice que no, que podemos elegir empoderar a los ciudadanos sin vigilancia y que estén los ciudadanos preparados para protegerse y proteger a los demás. Bueno, esto lo vamos a pasar porque son simplemente, es muy importante, pero digamos es como largo, que es una lista de evaluación para una inteligencia artificial confiable, cómo impacta en los derechos humanos, la acción humana, la autonomía, qué pasa con la supervisión, qué pasa con los temas técnicos, la robustez técnica y la seguridad del sistema. Son temas, es muy denso porque son muchos puntos. La transparencia, la trazabilidad, la explicabilidad. Hoy muchos autores están hablando de la explicabilidad, es decir, si tenés la inteligencia artificial y el usuario sabe a través de la explicación para qué sirve, cómo está hecho, etc., o hay quien puede pedir las fuentes del diseño de las celdas, etc. Esto es un paquete importante para considerar. Esta lista está tomada del trabajo de expertos en Unión Europea, que es bastante reciente, del 2019, por las preocupaciones que surgieron allá, que realmente se volvieron muy importantes con la pandemia por la cuestión de la vigilancia. Bien, vimos algunos casos de potencial para el bien. Hay una limitación en el entusiasmo que a veces hay por la tecnología, que se suele llamar solucionismo tecnológico, creer que hay un problema y se arregla simplemente por utilizando tecnologías sin políticas públicas adecuadas. No se puede hacer nada en tecnologías sin políticas públicas adecuadas. Y bien,
Uno de los puntos que se trabajó en el foro, en el momento del teletrabajo, que es el tema de las habilidades tecnológicas, se trata de actualizar las competencias disponibles en inteligencia artificial, cuando lo aplicamos a este campo. Necesitamos formar suficientes especialistas, necesitamos permitir que gran número de personas puedan convivir y trabajar con los sistemas de inteligencia artificial, y realmente las capacidades de empoderarse de los pueblos de estos sistemas dependen de un know-how promedio que pueda tener la población. Como tenía en la época del automóvil, que en cualquier pueblo, en cualquier lugar, en la Argentina, alguien te decía cómo resolver una cosa o la otra. Esa fue una tecnología que se hacía acá, y la gente aprendió de ella, con producción, con desarrollo, etc. Y por último, la formación de capacidades en todos los niveles de la producción y de la vida social es fundamental para absorber y aprovechar estas nuevas tecnologías. Sin apoderarse de las tecnologías, realmente estamos fritos. Es muy importante el tema del conocimiento, para saber hasta dónde nos ayudan y hasta dónde nos arruinan. Bien. Tenemos solamente que recordar la frase de Francisco y alguna conclusión. Dice Francisco en esta carta de noviembre de 2017. Sabemos que la tecnología, de la cual recibimos tantos beneficios y oportunidades, puede obstaculizar el desarrollo sustentable cuando está asociada a un paradigma de poder, dominio y manipulación. En el contexto actual, conocido como la Cuarta Revolución Industrial, caracterizado por esta rapidación y la refinada tecnología digital, la robótica y la inteligencia artificial, el mundo necesita de voces como la de ustedes. Son los trabajadores quienes, en su lucha por la jornada laboral justa, han aprendido a enfrentarse con una mentalidad utilitarista, cortoplacista y manipuladora. Vamos atrás de este objetivo, pudiendo reconocer en la Cuarta Revolución Industrial las componentes bobas, es decir, componentes que en sí mismas no tienen una orientación, de las componentes peligrosas que tienen que ver con la aplicación y fundamentalmente con la manera en que las sociedades y los gobiernos van tomando la aparición de esta tecnología. Por ejemplo, cuando sale, Jorge mencionaba Uber, mencionaba Rappi, cuando surgieron estos, realmente no hubo una reacción de políticas públicas, y no solo en la Argentina, no hubo en Europa, no hubo en ningún lado, digamos, la sorpresa fue muy grande, el tema ese del posibilismo tecnológico, mira qué bien, no necesito llamar por teléfono a la pizzería, realmente con entrar a la plataforma puedo elegir esa pizzería u otra y me la entregan. Digamos, esa mentalidad corta permitió una penetración muy importante de estos sistemas. Yo no estoy proponiendo la abolición lisa y llana de estos sistemas, sino que estoy tratando de ponerlos al servicio de la gente hasta donde dan, que fiscalmente estén aportando a los países donde se aplican, que los trabajadores no estén en condiciones denigrantes, que no se parecen nada a lo que se llama normalmente trabajo, en el tema de las plataformas, teniendo el cuidado de que realmente es la intención del desarrollo de estos mecanismos y no en sí las tecnologías utilizadas, así como decía el doctor Carrillo, que los microbios son pobres causas en el desarrollo de las enfermedades, reconociendo la pobreza, las condiciones sociales, el acceso. Y aquí pasa lo mismo, solo que
estas tecnologías no son las causantes del trabajo en malas condiciones. Lo que es causante es la falta de políticas públicas, la falta de leyes y de poner en regla el uso de las leyes, la aplicación, para que no sea posible la explotación de la gente de esa manera. Digamos, el nivel de silencio sobre los recursos que van surgiendo, exceptuando quizá un poco el caso de la biovigilancia surgida como consecuencia del control de la pandemia, exceptuando relativamente, ¿no? Digamos, si es necesario poder identificar el distanciamiento, etcétera, digamos, podemos ahí analizar el caso de la aplicación. Pero en general, todas estas aplicaciones que persiguen los intereses de las personas, por más que prometan que es agregado, los datos los tienen realmente. El usuario solamente pone que sí a los términos porque quiere terminar la búsqueda o hacer lo que quiere. Los gobiernos no intervienen, recién ahora la Unión Europea está poniendo algunos paños para poder recuperar el control y la soberanía en el uso de la información que surge en un pueblo, en una comunidad. Así que la conclusión principal es que el foro para el día después está muy bien orientado en cuanto a buscar a partir de los alertas las salvaguardas que permitan a través de las políticas públicas y de otras exigencias. Por ejemplo, en lo técnico se puede exigir ciertos elementos, no solo la explicabilidad, los estándares que tienen que tener los sistemas para poder ser aplicados, y poder llevar un contenido en donde el escándalo, el bombo, de mirá esto que es, ir con precisión, estos son los peligros, esto es lo que hay que evitar, lo vamos a evitar con estas medidas, los que desarrollan tienen que tener estos requisitos y estos estándares, no van a ser aprobados sistemas médicos o sistemas de otra aplicación si no cumplen estas normas, y de esa manera ponernos serios en poder apoderarnos de estas tecnologías hasta donde nos sirven y poder ponerlas en caja o rechazarlas cuando no lo hacen. Realmente la fascinación con la que son recibidas las redes sociales, las grandes corporaciones en cuanto a sus usos, y realmente no se trata de prohibirlas, se trata de que tengan normas para cumplir. Todo lo que hizo la Unión Europea hasta ahora, que no es demasiado, pero es importante porque antes no había nada, no se hacía nada, realmente estas compañías no reaccionaron, dijeron, bueno, muy bien. En China, que también están vinculadas con una nube nacional, en Europa se está buscando una nube nacional, una nube europea, digamos, en donde se contiene el acceso que puedan tener las corporaciones. En China también, y en China, como es un mercado que les importa, han aceptado todas las normas que han puesto los chinos, que a su vez también desarrollan tecnología y penetran con tecnología al mundo, ¿no es cierto? Bien, estoy disponible para las preguntas sobre los detalles de algunas tecnologías y en qué afectan y no, digamos, pueden preguntar todo lo que necesiten en políticas públicas. Yo no soy una experta del derecho, es decir, del desarrollo de las leyes, pero sí de las políticas públicas y del contenido tecnológico, que no se puede hacer política pública sin disponer del conocimiento de la tecnología. Bueno,